Hay noches en las que el deseo no pide permiso, solo abre puertas, borra límites, y hace que todos olviden quiénes son. Hoy vas a entrar en el lugar donde las reglas no valen nada, y donde un solo hombre decide quién tiembla, quién se rinde, y que no debería haber entrado. No es una reunión, es un ritual. Uno de esos que empiezan con una mirada y terminan con alguien perdiendo el control de su cuerpo. Él elige despacio, y cuando tú decides, nadie puede escapar. Prepárate. Lo que ocurre aquí dentro no se cuenta en los libros, se siente en la piel. Mira hasta el final y deja tu comentario. Tu opinión importa mucho aquí. Cuando la ciudad de Toledo quedaba sumergida en el silencio más espeso, y los últimos balcones apagaban sus lámparas de aceite, Vlad emergía como si la noche fuera un territorio que le pertenecía por decreto ancestral. Nadie sabía con precisión qué lo convertía en un hombre tan temido. Algunos mencionaban su mirada capaz de desnudar secretos, otros recordaban rumores sobre habitaciones cerradas donde se escuchaban suspiros que jamás sonaban a dolor. Pero ninguna historia suelta conseguía capturar la verdad de completa. Vlad tenía rituales tan refinados como indecentes, tan aristocráticos como perversos, tan silenciosamente escandalosos que apenas sobrevivían en murmullos por los pasillos de las casas nobles. Su mansión se alzaba sobre un viejo acantilado, imponente como un reino privado. Durante el día, la propiedad parecía un museo de poder, tapices flamencos, mármoles italianos, esculturas que mostraban héroes mitológicos en poses que siempre insinuaban algo más que valentía. Pero era solo após la medianoche que aquel lugar revelaba su verdadera función. A esa hora, Vlad caminaba descalzo por los corredores, sintiendo el frío del mármol bajo la piel como una caricia necesaria para despertar sus sentidos. Abría puertas con la delicadeza de un sacerdote que conoce cada secreto del templo, y avanzaba hacia una sala donde solo la luz de velas rojas marcaba el escenario de sus hábitos nocturnos. Allí lo esperaban figuras que jamás se presentaban de día, mujeres con vestidos ligeros que parecían hechos para deslizarse al menor gesto, hombres con camisas entreabiertas y miradas que oscilaban entre la obediencia y la provocación. No existía jerarquía visible, aunque todos sabían que Vlad era el centro gravitacional de aquel microcosmos. Su presencia reorganizaba las respiraciones, definía el ritmo de los movimientos y creaba una atmósfera tan cargada de expectativa que cualquier roce accidental se volvía casi un poema. Lo más llamativo de todo era la ausencia de vulgaridad. Nada en sus rituales parecía impulsivo o brusco. Vlad había convertido la sensualidad en un lenguaje, un idioma silencioso donde cada gesto tenía peso simbólico. Comenzaba siempre igual. Caminaba lentamente entre los presentes, inclinándose apenas para oler la fragancia que cada uno escogía para esa noche. No tocaba todavía, solo miraba, solo decidía. Ese era el momento en que el corazón de todos latía más rápido, porque ser elegido por Vlad significaba entrar en un juego de poder tan excitante como peligroso. A veces escogía a una mujer de cabello oscuro, otras veces a un joven de piel clara que evitaba mirarlo directamente. Vlad no distinguía entre géneros, distinguía entre almas maleables y almas resistentes. Su placer no estaba en la conquista física, sino en esa mezcla de entrega voluntaria y tensión reprimida. Organizaba a los participantes y los hacía sentarse alrededor de una larga mesa de madera antigua, donde el vino corría con lentitud y las palabras eran escasas. En su lugar, proliferaban miradas que parecían desnudar vidas enteras. Cuando Vlad tomaba asiento en la cabecera, el ritual cambiaba de temperatura. Su voz, grave y envolvente, llenaba la sala con instrucciones suaves que todos acataban sin cuestionar. Él pedía que cada uno relatara un deseo prohibido que jamás había confesado. No era una actividad inocente, era una forma de exponer vulnerabilidades para después moldearlas según su voluntad. La manera en que escuchaba, sin interrumpir, sin juzgar, hacía que incluso las confesiones más atrevidas sonaran como piezas de arte. Los rumores que circulaban por Toledo nacían justamente de esa parte del ritual.
Algunos aseguraban que Vlad tenía una habilidad casi sobrenatural para descubrir lo que alguien deseaba antes incluso de que lo dijera. Otros afirmaban que había heredado aquel método de antiguos cortesanos que gobernaban más por el lecho que por la espada. Pero la verdad era mucho más terrenal. Vlad entendía la psicología del deseo humano con una precisión que asustaba. Sabía cuándo un hombre hablaba con valentía fingida o cuando una mujer se mordía el labio porque temía revelar demasiado. Al final de cada confesión, él hacía un gesto mínimo, una inclinación de cabeza, un levantar de ceja, un roce de dedos sobre la mesa, y ese gesto definía el papel que aquella persona tendría durante el resto de la noche. No había caos, no había improvisación. Era un ritual de control, de estética, de tensión cuidadosamente medida. Y lo que sucedía después se mantenía siempre tras la frontera del duplo sentido, demasiado elegante para ser explicitado, demasiado intenso para ser negado. Lo que sí era público, al menos entre los pocos que habían intentado describirlo, era que nadie salía igual de ese salón. Algunos emergían fortalecidos, otros turbados, otros adictos a la forma en que Vlad los miraba como si conociera un destino que ni ellos imaginaban. Era por eso que lo temían. No por la violencia, no por la brutalidad, sino porque Vlad transformaba a las personas, y no siempre para mejor. Quienes entraban a su ritual creyendo tener control, descubrían que él era quien dominaba cada suspiro, cada silencio, cada sombra que se movía detrás de las velas. Y esa noche, la noche que marcaría el inicio de la historia más peligrosa sobre Vlad, comenzaba exactamente así, con la ciudad dormida, la mansión iluminada apenas por un rojo tenue, y los invitados entrando uno por uno sin atreverse a imaginar que Vlad, por primera vez, no solo escogería a alguien, sino que quebraría una de sus propias reglas. Mientras los invitados ocupaban sus lugares alrededor de la mesa, Vlad se mantuvo de pie, apoyando una mano sobre o respaldo de su silla como si evaluara silenciosamente a cada uno. Aquella noche, algo en su postura anunciaba un cambio imperceptible, aunque suficiente para estremecer incluso a quienes ya habían participado decenas de veces en su ritual. Nadie sabía ainda, pero Vlad había decidido romper una regla que durante años había preservado su reputación de hombre inquebrantable. Esa noche, él no solo escogería a alguien, también se expondría. La primera señal surgió cuando Vlad apagó, con un suave soplo, una de las velas centrales. La habitación quedó envuelta en una penumbra rojiza que hacía vibrar la piel. No era solo estética, era un movimiento calculado para alterar los sentidos de todos. Él recorrió con la mirada cada rostro. Mujeres de labios tensos, hombres que respiraban con cautela, cuerpos que limitaban entre o nerviosismo y a expectativa. Normalmente, ese sería el momento en que Vlad iniciaría la ronda de confesiones. Pero en lugar de eso, dio un paso hacia adelante, y sin levantar la voz, pronunció palabras que nunca antes se habían escuchado en aquel salón. Esta noche, no seré solo el que escucha. Su timbre, oscuro y pausado, hizo que el aire pareciera contraerse. También hablaré. Un murmullo casi inaudible recorrió la mesa. Algunos bajaron la mirada como si fueran culpables de presenciar algo prohibido. Nadie imaginó jamás que Vlad, el hombre impenetrable, revelaría algún fragmento de sí mismo. Su poder residía precisamente en ser enigma. Sin embargo, allí estaba, dispuesto a quebrar la distancia que lo hacía intocable. Caminó lentamente hasta quedar detrás de un joven de cabello claro, que tensó los hombros al sentir su proximidad. Vlad apoyó los dedos sobre la madera de la mesa, muy cerca del rostro del muchacho, sin llegar a tocarlo. Ese gesto bastó para que varias respiraciones se aceleraran alrededor. No había erotismo explícito, pero la lenguaje silenciosa de Vlad siempre insinuaba caminos que solo o valiente estaba dispuesto a seguir. Todos ustedes conocen mi regla, continuó él, deslizando la mirada hacia una mujer de vestido rojo que se mordía la parte interna de la mejilla. Nunca revelo mis deseos. Solo observo los suyos. Solo conduzco. El silencio se volvió absoluto,
Incluso las velas parecían arder sin producir sonido. Pero anoche, soñé. La forma en que pronunció la palabra soñé hizo que varios intercambiaran miradas inquietas. Y en ese sueño alguien cruzaba esta habitación y tomaba mi lugar. No para controlarme, para desnudarme. La mujer del vestido rojo entreabrió los labios, sorprendida. El joven rubio apartó la mirada. Vlad siguió caminando alrededor de la mesa, con pasos lentos y precisos, casi como si coreografiara la tensión de los cuerpos presentes allí. No sé quién era, dijo. El rostro venía y se iba, como si el sueño se negara a confesarme la verdad. Pero la sensación... Hizo una pausa larga, dejando que todos completaran mentalmente o que no ousarían preguntar. La sensación permanecía. Esas palabras, tan suaves y controladas, llevaban un peso erótico que ninguno de los presentes esperaba. Vlad, que siempre observaba, que siempre decidía, que siempre mantenía una distancia intocable, estaba admitiendo que quería hacerlo, y no un deseo cualquiera, un deseo que lo colocaba en una posición vulnerable, invertida, donde no tendría poder, campana que daría algo de sí misma. Ese era un tabú que jamás había permitido. Quiero descubrir, prosiguió él, si ese sueño significa algo. Y esta noche, alguien será elegido no solo para revelar su deseo, sino para revelar el mío. Un escalofrío recorrió la mesa como una corriente eléctrica. Las reglas habían cambiado. O ritual ya no era un juego de dominación unilateral. Vlad había abierto a porta a algo peligroso, la posibilidad de que alguien dentro de aquel salón pudiera tocar una parte que él siempre ocultó. Se aproximó entonces de la mujer del vestido rojo. Ela respirou fundo, quando Vlad inclinou o rosto apenas o suficiente para sentir o perfume em sua clavícula. No tocou. Nunca tocaba en esa fase del ritual. Pero esa cercanía fue tan intensa que la mujer cerró los ojos, como si aquella ausencia de contacto fuera más poderosa que cualquier roce. «No eres tú», dijo Vlad, retrocediendo con elegancia. La mujer abrió los ojos, confusa, casi decepcionada. Luego se aproximó del joven rubio. Él se mantuvo rígido, pero su respiración revelaba la ansiedad de que lo devoraba. Vlad estudió su expresión, sus pestañas que temblaban, su cuello que se marcaba bajo la luz roja. «Tampoco eres tú». El joven soltó oar que seguraba. Entonces Vlad se detuvo frente a la ventana. La lluvia comenzaba a tamborilear contra el vidrio, como si quisiera participar del ritual. La silueta de Vlad ficou emoldurada pela luz rubra das velas, sua sombra longilínea projetada sobre a parede como a figura de rei que nunca teve trono, pero governava sobre impulsos que poucos se atreviam a nomear. «El elegido», disse, virando-se lentamente. «Aún no lo sabe, pero está aquí». Su respiración se suspendió. Algunos miraron sus propias rodillas, incapaces de mantener la tensión. Otros mantenían la mirada fija en Vlad, esperando cada microgesto como si fuera una frase. Y entonces Vlad sonrió, una sonrisa mínima y calculada, que fue suficiente para prender fuego a la atmósfera de la sala. «Y esta noche», concluyó, «mi ritual comienza de una manera que ninguno de ustedes está preparado para enfrentar». La lluvia afuera empezó a caer con más insistencia, como si cada gota marcara el ritmo interno del salón. Los presentes continuaban inmóviles, intentando interpretar cada gesto de Vlad, cada pausa, cada sombra que se deslizaba por su rostro. Él permanecía de pie, sin prisa, como un maestro que prepara a su audiencia para un movimiento magistral. Nadie imaginaba que, por primera vez en la historia de sus rituales, Vlad dudaba. No en su dominio, no en su temple, sino en la naturaleza misma del deseo que lo había perseguido desde el sueño. Se acercó a la mesa y pasó la punta de los dedos por el borde de una copa de cristal. Aquel contacto mínimo generó un sonido suave, un vibrato casi imperceptible que, sin embargo, causó un arrepio colectivo. A través de ese gesto, Vlad parecía convocar algo dentro de sí mismo, algo que nunca había permitido salir a la superficie.
Su mirada recorrió nuevamente el círculo de invitados, pero esta vez no buscaba fragancias, ni secretos, ni vulnerabilidades. Buscaba una resonancia, un reflejo del mismo fuego silencioso que él intentaba contener. A la izquierda, un hombre de barba bien recortada evitó cruzar su mirada, aunque el leve tensionar de sus manos lo traicionaba. A la derecha, una mujer de cabello claro mantenía la postura erguida, demasiado rígida, como si temiera quebrarse bajo o peso de la expectativa. Mais adiante, outro convidado ajustava discretamente a posição das costas, numa tentativa inútil de parecer indiferente. Era evidente que o salão inteiro respirava ao compasso dele. Vlad apoiou a palma sobre a mesa, algo que rara vez hacía, y se inclinó hacia adelante como si dividiera el mismo aliento con el círculo. Lo que voy a pedido esta noche, dijo, no será cómodo, ni por mí, ni por ustedes. La mujer del vestido rojo frunció el ceño, desconcertada. Vlad levantó lentamente la cara hasta enfrentarse al joven rojo, que tragó saliva. Pero de nuevo, esquivó. No era ninguna de las dos. Esta noche, continuó, deseo algo que jamás he permitido dentro de estas paredes. Que alguien mire dentro de mí, con la misma precisión con la que yo miro dentro de ustedes. La declaración cayó sobre el salón como una chispa en una habitación empapada de vino. La idea de revertir el juego psicológico, que era la esencia del poder de Vlad, era más escandalosa que cualquier ritual insinuante que hubiera realizado a lo largo de los años. Los invitados intercambiaron miradas tensas, casi incrédulas. Pero para eso, prosiguió Vlad, necesito elegir a alguien capaz de sostener mi mirada, sin quebrarse. El silencio se convirtió en un velo espeso. Era imposible saber si buscaba valor, fragilidad o el tipo de alma capaz de aferrarse a los abismos del deseo sin caer en ellos. Vlad dio un paso lento hacia la parte trasera del salón, donde las velas proyectaban sombras altas. Se acercó a un hombre que siempre había pasado desapercibido, un invitado de rostro sereno, postura discreta, casi tímido. Alguien que desde luego ni siquiera esperaba ser considerado. Alzó la vista tímidamente cuando Vlad se detuvo ante él. Los ojos de Vlad se estrecharon apenas lo suficiente para demostrar interés auténtico. Tú, dijo con una voz más baja, más íntima. Levántate. El hombre obedeció con un gesto que mezclaba sorpresa y un temor que no conseguía disimular. Vlad dio un pequeño giro alrededor de él, observándolo como si tratara de descifrar una escritura antigua escrita en su piel. No era un hombre especialmente atractivo en el sentido tradicional, ni llamativo, ni audaz. Precisamente por eso ninguém comprendía o que Vlad vía en él. No te elegí por tu rostro, dijo Vlad, sin rodeos, ni por tu postura, ni por lo que ocultas. Te elegí por lo que no sabes que revelas. La frase hizo que el hombre contuviera la respiración. Era la primera vez que alguien señalaba un misterio sobre él mismo, que ni él mismo parecía conocer. Vlad llevó la mano a la barbilla del invitado, sin tocarle, solo marcando la distancia exacta donde el calor entre sus pieles se convertía en un lenguaje. Te elegí porque no deseas dominar, pero tampoco deseas someterte, y eso... Vlad deixou a frase suspensa, abrindo espaço para que o subentendido se infiltrasse na mente de todos. Es el tipo de tensión que puede desnudar verdades. Un escalofrío recorrió la habitación. La mujer del vestido rojo apartó la mirada. El joven rubio carraspeó, desconcertado. Muchos allí nunca imaginaron que Vlad buscaría a alguien que no estuviera cargado de intenciones explícitas. Siempre había preferido los extremos. Pasión contenida, deseo audaz, rendición disfrazada. Pero esa elección rompió su propio patrón. Esta noche, dijo Vlad, inclinándose apenas 1 milímetro hacia el hombre, tú mirarás dentro de mí. El elegido palideció. Susurró, incrédulo. Vlad sonrió despacio, peligrosamente. Los rituales cambian. Cuando yo decido que cambien. La tensión en el salón se volvió casi palpable. Por primera vez, los invitados comprendieron que el ritual de esa noche
No trataría solo de deseos confesados, sino sobre el propio Vlad expuesto, desafiado, quizá incluso vulnerable. Y cuando extendió la mano, un gesto raro, de profunda implicación, el hombre elegido dudó. Y luego puso su mano sobre la de Vlad. Toda la sala pareció contener la respiración. Cuando la mano del hombre tocó la de Vlad, no hubo un sonido, ni un gesto abrupto, ni una exclamación contenida. Pero algo indefinido, algo profundo y casi imperceptible, cambió en el ambiente. Las velas parecieron inclinar su llama en dirección a ellos, como si el aire hubiera alterado su modo de respirar. El silencio, antes apenas pesado, se volvió agora denso, saturado, eléctrico. Era como si toda la sala comprendiera que ese simple contacto no era un saludo ni una invitación. Era un pacto. El hombre tragó saliva, incapaz de ocultar la mezcla de temor y fascinación que lo dominaba. Vlad, en cambio, sostenía aquel contacto con una firmeza delicada, como si su mano fuera un instrumento capaz de medir la temperatura emocional de quien tenía diante de sí. Sus ojos se mantuvieron fijos nos del invitado, observando cada reação sutil. A expansão mínima das pupilas, o tremor quase invisível nos lábios, a forma como o peito subia e descia mais rápido do que deveria. Ciente, murmurou Vlad, numa voz que parecía deslizar pela pele. No mi mano, sino el impulso que te provoca sostenerla. El hombre respiró hondo y el aire salió como si hubiera cruzado un pasillo estrecho dentro de su cuerpo. Intentó responder, pero las palabras se dispersaron antes de tener sentido. Vlad parecía esperar precisamente eso, ni un discurso, ni una confesión, sino la incapacidad de definir qué estaba ocurriendo. Soltó su mano con la cima lentitud con que un pintor separa el pincel de la tela. No hubo una ruptura repentina. Había continuidad, como si el contacto entre ellos permaneciera invisible. Vlad dio un paso atrás y le observó con la atención de alguien que estudia un acertijo viviente. Un acertijo que solo podía descifrarse por instinto. «Camina conmigo», ordenó suavemente. El hombre le siguió hasta el centro de la habitación, donde el suelo de mármol reflejaba los tonos rojos de las velas. Vlad se colocó ante él, tan cerca que sus torsos casi compartían el mismo calor. La tensión no era explícita, pero profunda. Una tensión en capas de sugerencias y dominio silencioso. Los demás invitados observaban sin moverse, como si una cuerda invisible los mantuviera sujetos a sus asientos. Era un espectáculo que jamás habían presenciado. Vlad, o inaccesible, colocándose frente a frente con alguien elegido no por su audacia, sino por su aparente neutralidad. «Quiero que me digas», dijo Vlad, «¿qué es lo que ves cuando me miras?» El hombre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. No porque no quisiera responder, sino porque la pregunta era demasiado peligrosa. Apuntar a Vlad era apuntar a un abismo que devolvía más de lo necesario. Vlad inclinó un poco la cabeza. «No mientas», añadió, «y no adornes. Solo dilo». El hombre tragó en seco. «Veo». Intentó empezar, pero su voz falló. Respiró de nuevo. «Veo a alguien que controla incluso cuando finge no hacerlo». Una leve sonrisa cruzó la boca de Vlad, no de satisfacción, sino de reconocimiento. «Continúa», ordenó. «Y...» o homem hesitou, sua timidez rasgando a superficie de cada sílaba. «Veo a alguien que no permite que nadie se acerque demasiado. Como si usted mismo temiera lo que puede pasar si alguien lo toca. De verdad». Las lámparas parpadearon. Algunos invitados apartaron la mirada, como si la frase hubiera cruzado una línea implícita. Era la primera vez que alguien se atrevía a sugerir miedo en Vlad. La primera vez que este hombre, el símbolo absoluto de la dominancia, tenía su armadura tocada verbalmente. Vlad llegó 1 centímetro más, tan poco y a la vez absolutamente perceptible. «¿Crees que temo el contacto?», preguntó en un murmullo que no buscaba intimidar, sino explorar. El hombre respiró más rápido. «No el contacto físico», dijo. «Teme el contacto que hace que alguien lo lea».
La frase quedó suspendida en el aire como una delgada cuchilla. Las pupilas de Vlad se contrajeron ligeramente. Interesante, dijo. Muy interesante. Acercó la mano a la cara del hombre, pero de nuevo no le tocó. Solo dibujaba, con el movimiento del aire, la línea de su mandíbula. Entonces, según tú, continuó Vlad, con voz baja, cuasi íntima, lo que temería no es que alguien me desee, sino que alguien me interprete. El hombre apartó la mirada, avergonzado por su propia audacia. En la que... Calla, interrumpió Vlad, pero no con dureza. Exactamente. Los demás invitados parecían diluidos en el paisaje, como sombras inmóviles. Vlad y el hombre eran ahora los únicos elementos reales en esa sala saturada de tensión. Tu sinceridad, prosiguió Vlad, te convierte en alguien peligroso esta noche. El hombre palideció. ¿Para usted? Vlad sonrió de lado. Para el ritual. Ella se apartó un paso, pero sus ojos seguían pegados a los de él. Porque alguien que puede verme, puede también desarmarme. La sentencia cayó como una confesión disfrazada de doble sentido. Pero Vlad no permitió que nadie pudiera interpretarla por completo. Se dio la vuelta, caminó hacia la mesa y apoyó la mano en la madera. A partir de este momento, anunció, el ritual cambia para todos. La luz de las velas pareció marchitarse, como si toda la sala hubiera respirado hondo antes de la tormenta. Y con un gesto lento, Vlad señaló al hombre elegido marcándolo delante de todos. Él será mis ojos esta noche, y yo seré su reflejo. La habitación estaba llena de un silencio tan intenso que casi se podía oír el sonido del miedo y el deseo mezclándose. El ritual acababa de comenzar en serio. El anuncio de Vlad cayó sobre los presentes como una corriente fría descendiendo por la espalda. Ninguna noche, en todos los años en que aquel ritual existió, alguien había sido declarado sus ojos. Esa frase, pronunciada con la suavidad de perigosa que Vlad dominaba, tenía un peso que solo los más atentos lograban entender. No era una invitación, era una rendición parcial, y viniendo de él, eso era casi inimaginable. El hombre elegido permanecía invisible, como si sus piernas no recordaran cómo soportar el peso de su propio cuerpo. Sus ojos, antes tímidos, ahora brillaban con una confusión de miedo y un deseo involuntario de responder. No era vanidad ni ambición. Era el magnetismo inevitable que Vlad viera de una manera que nadie había visto jamás. Vlad se acercó de nuevo, pero esta vez a un ritmo diferente. La cadencia de sus pasos había perdido su rigidez imperial y había adquirido una densidad intimidante, casi humano. Todo el salón lo notó, aunque nadie se atrevió a respirar lo suficientemente fuerte como para romper el hechizo. «Mírame», ordenó Vlad. El hombre levantó el rostro, sus ojos encontrándose con los de Vlad con una vulnerabilidad tan pura que casi parecía inapropiado. No era seducción, no era rebeldía. Era la rendición involuntaria de alguien que no sabe jugar, pero que, por alguna razón inexplicable, fue elegido de todos modos. Vlad levantó la mano y, por primera vez esa noche, dejó que sus dedos tocaran algo. No la piel, sino el cuello de la camisa del hombre, agarrándolo con delicadeza medida. El gesto fue breve, pero suficiente para que todos entendieran. Vlad estaba poniendo a prueba su compostura. «Quiero que veas», dice, soltando lentamente o tecido, más allá de lo que aparento. «Oh, me engolió en seco». ¿Y qué debería buscar? Vlad sonrió, pero no como hacía con sus invitados. Era una sonrisa más pequeña, casi imperceptible, que delataba algo que nunca admitiría en voz alta. «Busca la fractura», susurró. «Todo poder la tiene». El silencio que siguió fue tan profundo que incluso la lluvia fuera pareció apagarse. Toda la sala esperaba, como espectadores de un duelo que nadie entendía pero que todos sabían que estaba prohibido. El hombre respiró fundo y sostuvo la mirada de Vlad. «Lo que veo en usted», comenzó, «no es fractura, es cansancio». Las pupilas de Vlad se contrajeron 1 milímetro.
Continúa, ordenó, sin mover un músculo. Cansancio de sostener siempre el mismo papel, dijo el hombre, su voz ganando firmeza inesperada. Cansancio de dirigir cada deseo ajeno mientras esconde el propio. Cansancio de ser el centro, sin pertenecer a ningún círculo. Un escalofrío recorrió a los invitados, como si esa audacia fuera un pecado presenciado en público. Vlad dio un paso atrás, un gesto tan pequeño que solo los más sensibles lo notaban, lo suficiente para revelar que la frase le había llegado. Apartó la mirada un momento, algo que nunca hacía. Ese más mínimo movimiento fue suficiente para retrasar la respiración en la habitación. Cuando volvió a mirar al hombre, su expresión era clara, ya no acompañada por toda la máscara, sino por una fisura demasiado fina para ser nombrada, y sin embargo, demasiado evidente para ignorarlo. También veo, continuó el hombre, con un valor que parecía crecer a pesar del miedo, que no temía que alguien le tocara. Miedo, que alguien lo iguale. El aire se volvió denso de repente, como si la propia sala se hubiera dado cuenta de que acababa de cruzar la línea. Vlad se acercó al instante, tan rápido y preciso que el hombre se quedó sin aliento. Pero en vez de regañarle, puso la mano en el respaldo de la silla detrás de él, inclinando el cuerpo hasta que sus rostros quedaron peligrosamente cerca. «¿Y tú te crees capaz de igualarme?», murmuró Vlad, con voz afilada y sedosa. El hombre abrió la boca, pero la respuesta se perdió cuando Vlad levantó la otra mano y tocó, con la punta de los dedos, el lateral de su cuello. Fue un toque ligero, casi inexistente, pero cargado de intención, un toque que no prometía posesión, pero evaluación. «No», susurró el hombre sinceramente, «pero no creo que nadie deba ser intocable». La frase cayó como una delicada cuchilla, y Vlad no se movió. Sus dedos permanecieron en el mismo sitio, inmóviles, como si probara el pulso acelerado del invitado. Era imposible saber si intentaba confirmar el miedo o valor. Los demás observaban sin atreverse a moverse. Sabía que estaba presenciando algo que no pertenecía al ritual habitual. Fue un punto de inflexión, una ruptura, un momento destinado a cambiar la dinámica entre Vlad y todos aquellos que una vez se acercaron a su esfera. Vlad finalmente retiró la mano, pero el espacio entre ellos seguía siendo pesado. «Tu sinceridad», dijo con voz baja, «será la causa de tu sufrimiento esta noche, o de tu ascenso». El hombre tragó saliva, incapaz de interpretar si aquello era una amenaza, una invitación o una promesa. Vlad se volvió entonces hacia el resto de la sala, recuperando parte de su postura imperial, pero no del todo. «A partir de este momento», anunció, «todos ustedes verán algo que jamás han visto, yo, siendo observado». Los invitados se estremecieron, y Vlad añadió, «y», señaló al hombre, «decidirá cómo mostrarlo». Toda la sala, por primera vez, no sintió miedo de Vlad, sino de lo que podían hacer de la mirada de ese hombre sobre él. La sala permaneció en un silencio tan compacto que parecía envolver los cuerpos como una tela densa. Vlad, de pie junto a la mesa, dejó que sus dedos percorresen lentamente a superficie de mármore, como alguien que precisa sentir a frieza para conter algo interno que amenaza escapar. No había perdido el control, aún no, pero todos sabían que algo esencial había cambiado. Era como observar a un rey que por primera vez reconoce que existe un terreno donde su corona pesa demasiado. El elegido permaneció callado, pero atónito por la responsabilidad que Vlad le había impuesto. Su pecho subía y bajaba con irregularidad. No había pedido nada de aquella noche, y sin embargo, ahora era quien definía lo que Vlad permitiría que los demás vieran. Era un poder extraño e inesperado, y por eso mismo tan peligroso. Vlad se volvió hacia él con pasos lentos, calculados. Cada movimiento suyo tenía un magnetismo que hacía o corpo dos convidados se retrair, ainda que discretamente. «Quiero que te acerques», dijo Vlad. El hombre obedeció, su sombra proyectándose junto a la de Vlad bajo la luz rojiza de las velas. Cuando quedó frente a él, Osalán pareció desvanecer,
Era como se os dois ocupásem un espaço isolado, privado, vedado ao resto do mundo. Ahora dime, continuó Vlad, inclinándose lo justo para que sus voces se encontraran en un pequeño espacio entre sus rostros. ¿Qué ves si me quito esto? Con un gesto lento, Vlad deslizó el dedo por la parte superior del cuello de su camisa. No era un movimiento para desnudarse. Era un símbolo, un permiso para ser observado más allá de la fachada. Su pecho no se reveló, pero la tensión del gesto fue suficiente para que varios invitados contuvieran la respiración. El hombre lo miró con cuidado, como si andar sobre un filo invisible. Veo, comenzó con a voz vacilante, a alguien que quiere ser visto, pero que no sabe cómo permitirlo. El rostro de Vlad permaneció inmóvil, aunque algo indefinido temblaba, como una sombra interior que solo se nota si se observa muy de cerca. «Continúa», ordenó. «Y veo», prosiguió el hombre, respirando fundo, «que usted no teme mostrarse, teme lo que alguien hará con lo que vea». La frase fue un golpe silencioso, sutil pero profundo. Vlad fijó su mirada en él, y por un momento, un segundo mínimo, casi imperceptible, su máscara pareció ceder. No se rompió, no se cayó, solo cedió, como madera antigua que se agrieta al presionarla. Vlad dio un paso atrás, no para retroceder, sino para permitir que el hombre lo viera completo. «Entonces», dijo, «mírame, y elige qué parte mostraré a ellos». Los invitados se movían inquietos, como si esta ruptura en el ritual fuera demasiado peligrosa para presenciar. Eso ya no era seducción controlada, ni dominación estética. Era algo mucho más agudo. La posibilidad real de que Vlad fuera leído, y heridos, sin que nadie la tocara. El hombre exhaló un homiño, intentando recuperar algo de firmeza. Corrió a Vlad con la mirada, despacio, como alguien que evalúa no un cuerpo, sino un sentido. «Mostrará», dijo finalmente, su duda. Un murmullo casi inaudible se extendió por la sala. Vlad arqueó una ceja, una sonrisa que no llegó a sus labios. «¿Mi duda?» «Sí», afirmó Oomem, agora con tom decidido. «La que tuvo cuando se acercó a mí, la que ocultó al apartar la mirada, la que intenta enterrar en cada gesto de control. Esa duda es lo que deben ver». Todo el salón permaneció en silencio. Algunos invitados fruncieron el ceño, sorprendidos por la audacia. Otros apartaron la mirada, como si fuera demasiado íntimo para presenciar. Vlad, en lugar de enfurecerse, inclinó la cabeza con una elegancia peligrosa. «Interesante elección», murmuró. «Mostrar mi duda es mostrar mi humanidad». El hombre tragó saliva. «Exacto». Cayó un pesado silencio. Vlad se acercó de nuevo, esta vez con un tipo diferente de cercanía. No era amenaza, ni deseo, ni evaluación. Era algo íntimo, casi raro, como si Vlad intentara entender algo que nunca antes le habían permitido sentir. «Eres más valiente de lo que pareces», susurró. El hombre no respondió. No podía. Vlad entonces se giró y se enfrentó a los invitados. Cuando habló, su voz mantuvo su habitual firmeza, pero con un tono que nunca se había escuchado allí, un tono humano. «Esta noche», declamó, «verán no mi poder, sino mi duda». Las velas parpadeaban como si todo el ritual hubiera cambiado de eje. Y en el fondo, el elegido notó algo que nadie más había notado. Por un instante mínimo, casi secreto, los hombros de Vlad se relajaron, como alguien que por fin permite que el mundo le toque, sin manos. La declaración de Vlad, su promesa de mostrar la duda que escondía bajo capas de control impecable, cayó sobre el salón como un soplo gélido que apagó cualquier seguranza anterior. Los invitados, acostumbrados a verlo como una figura casi inaccesible, ahora lidiaban con una nueva posibilidad de que Vlad, o Omen que los desnuda sin tocarlos, pudiera ser observado con la misma nitidez con que él le observa. Y esa inversión de papeles despertaba algo que ninguno admitía en voz alta: temor. Vlad caminó hacia la cabecera de la mesa.
pero su andar ya no tenía la dura imperial que siempre lo acompañaba. Seguía siendo elegante, siempre lo sería, pero había un peso sutil sobre sus hombros, casi imperceptible, que delataba con él una extraña sensación de humanidad. Apoyó ambas manos en la madera, inclinándose ligeramente, como si ese simple gesto llevara una confesión silenciosa. «Observen», dijo, sin elevar la voz. Las velas proyectaban sombras alargadas que se movían al ritmo de la respiración de la habitación. Todos fijaron la mirada en Vlad, atentos a cada detalle, no por curiosidad vulgar, sino porque sabían que estaban presenciando un momento raro, algo tan íntimo que no dejaría marcas en el papel, solo en los cuerpos que estarían allí para presenciarlo. El hombre elegido permaneció unos pasos detrás, observando a Vlad como alguien que ha sido forzado a aprender un nuevo idioma en cuestión de minutos. El idioma de la vulnerabilidad del poderoso. No era confortable, nen para él, nen para Vlad. «Mi duda», dijo Vlad apoyando una mano sobre su propio pecho, como si aquello fuera un gesto prohibido. «No nace del miedo a ser tocado. Nace de lo que ocurre cuando alguien mira donde yo no quiero que miren». Los invitados se movieron, inquietos. Esa frase pesaba más que cualquier insinuación sensual. Era la primera vez que Vlad admitía que había áreas internas, no físicas, sino emocionales, que mantenía cerradas no por orgullo, sino por instinto de supervivencia. El hombre elegido dio un paso hacia adelante, casi sin percibirlo. «¿Y qué es lo que no quiere que vean?», preguntó, aunque su voz se quebró ligeramente. Vlad no se volvió hacia él. «Mi vacío». La palabra cayó como un golpe sordo. No hubo exageraciones, ni teatralidad. Había verdad, y esa verdad atravesó a los invitados como una hoja fría. Vlad continuó. «He construido este ritual para llenar ese vacío, para observar deseos ajenos que, por un momento, hacen olvidar el mío». La mujer del vestido rojo cerró los ojos un momento, como si esas palabras le rasgaran algo por dentro. El joven rubio tragó saliva, visiblemente angustiado. Ninguno de ellos había imaginado que Vlad realizaba sus rituales no solo por placer o poder, pero por necesidad. «¿Y tú?», dijo Vlad finalmente, volviéndose hacia el hombre elegido. «¿Has visto esa grieta sin que yo te la mostrara?». El hombre respiró hondo. «No la busqué», dijo sinceramente. «Solo estaba allí». Vlad dio un paso hacia ella. La distancia entre ambos se volvió demasiado corta para ser casual, demasiado larga para ser íntimos, pero cargada de un doble sentido que espesó el aire. «¿Y qué ves ahora?», preguntó Vlad. Las luces rojas danzaban en el brillo de los ojos del elegido. Le llevó unos segundos responder, no por miedo, sino porque sabía que cualquier respuesta tendría consecuencias profundas. «Veo a alguien que no sabe si quiere ser desarmado o protegido». El pecho de Vlad se elevó lentamente en una inhalación que parecía contener algo más que aire. Era como si absorbiera el valor del hombre, estudiándolo, probándolo, permitiéndole romper la barrera de acero que siempre había mantenido. «Esa duda», dijo Vlad con voz baja vibrante, «es la que me resultará más difícil mostrar». Omen murmuró, «pero es la verdadera». Vlad inclinó la cabeza, como quien reconoce una verdad dolorosa. Luego se volvió hacia los invitados. «A partir de ahora», anunció, «ustedes verán no mi dominio, sino el espacio donde ese dominio se rompe». Los invitados se pusieron inquietos, intercambiando miradas llenas de aprensión y fascinación. El ritual, antes una celebración controlada del deseo, se había convertido en un espejo mortal, el espejo donde el rey se ve a sí mismo sin coronar. Vlad levantó la mirada hacia el hombre elegido. «¿Y tú?», dijo, en un tono tan suave cuanto perigoso. «Serás quien decida hasta dónde revelo mi herida». El hombre empalideció. «¿Yo? ¿Decidir eso?». Vlad se acercó hasta que sus dedos casi tocaron su puño, pero de nuevo se detuvo antes del contacto. Como siempre, dejando el gesto incompleto para convertir el deseo en territorio intelectual, no físico. «Sí», susurró.
porque solo quien mira desde la verdad puede abrir lo que he mantenido cerrado demasiado tiempo. Los invitados sintieron el peso de la frase como un aliento cálido en la nuca. La noche, que había comenzado como un ritual estético, ahora se dirigía hacia algo mucho más peligroso: la revelación voluntaria de un hombre que nunca se había dejado revelar. Y lo peor, o lo mejor, es que Vlad no parecía dispuesto a echarse atrás. La tensión dentro del salón había alcanzado un punto en el que incluso el aire parecía temer moverse. Las velas ardían con una oscilación mínima, como si evitaran cualquier interrupción de aquel momento que ya no pertenecía al ritual, sino a algo más profundo, más íntimo, más prohibido. Vlad, o hombre impenetrable, o soberano silencioso, o maestro del deseo ajeno, se encontraba ahora expuesto de una manera que nadie habría imaginado. Nem mesmo él, el hombre elegido, sostenía aquella responsabilidad con una mezcla de vértigo y lucidez. Su respiración se aceleró, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era solo el tímido invitado elegido al azar. Ahora, sin quererlo, se había convertido en lo que Vlad más temía, y paradójicamente, más deseaba esa noche: un verdadero espejo. Vlad se acercó de nuevo, caminando sin prisa, pero también sin la rigidez habitual. Cuando se detuvo a unos centímetros, el hombre pudo sentir el calor de su aliento, como si cada palabra estuviera a punto de nacer antes incluso de ser pronunciada. «Has dicho que quieres proteger lo que otros desean desarmar», murmuró Vlad. «¿Y qué harás si mi herida es más profunda de lo que imaginas?» El hombre respiró hondo, pero no apartó la mirada. «La veré, no para usarlo en tu contra, para que exista sin ser una amenaza». La expresión de Vlad cambió, mínimamente, sutilmente, pero lo suficiente para que todos lo notaran. No era ira, no era irritación. Fue sorpresa, como si nunca hubiera considerado que alguien pudiera ver su fragilidad sin intentar poseerla. «Acércate más», ordenó Vlad. El hombre dio un paso. La distancia entre sus cuerpos se hizo tan pequeña que bastaba un gesto para romper la línea que Vlad siempre había mantenido intacta. Pero nadie se movió, ni él ni el hombre. «Mírame», dijo Vlad, y por primera vez su voz sonó desnuda, sin cuerdas de control. «Dime, ¿qué soy?» El hombre respiró hondo, sintiendo la presión de la pregunta. Una pregunta que Vlad nunca habría hecho si aún estuviera dentro de su muro de poder. «Eres», comenzó, luchando por encontrar palabras que no arruinaran ese momento. «Alguien que siempre ha temido ser visto como humano». La habitación tembló en silencio. Incluso las velas parecían esperar la respuesta de Vlad, como si todo el mundo dependiera de ella. Vlad ladeó la cabeza, con la mirada fija en la de él, profundamente. Preguntó. «O homem respondeu sem hesitar». «No. Me asusta más no saber quién sería usted si dejara de esconderlo». El aliento cálido de Vlad rozó su rostro. Los invitados observaban con una mezcla de terror y fascinación, como si presenciaran la caída de un imperio silencioso. «Entonces mira bien», susurró Vlad. Y por primera vez, Vlad cerró los ojos. No era un gesto de rendición física, era un gesto de entrega emocional. Como diciendo, «Mírame mientras no me defiendo». Toda la sala parecía encogerse a su alrededor. El hombre levantó la mano lentamente, dudando antes de tocarle. No porque temiera a Vlad, sino porque comprendía la gravedad del gesto. Pero cuando su palma finalmente tocó el lateral de la cara de Vlad, toda la sala suspiró al unísono. Vlad no se echó atrás. El contacto no era sensual ni dominante, era algo mucho más raro. Un toque humano, lento, delicado, profundo. Un toque que revelaba más que cualquier ritual. Vlad abrió los ojos. Había algo diferente en ellos. No vulnerabilidad total, eso sería imposible, sino una rendija lo suficientemente estrecha para dejar entrar la luz. «Eso», dice Vlad, num susurro cuasi secreto, «es lo que jamás he permitido». El hombre bajó la mano.
Y yo solo vi lo que dejas ver. Vlad respiró hondo y retrocedió un solo paso. Cuando se volvió hacia los invitados, ninguno se atrevió a apartar la mirada. Esta noche, anunció Vlad, con una voz que ahora cargaba de dos capas, poder y memoria. Fui testigo de algo que no volverá a repetirse. Los invitados permanecieron inmóviles como discípulos ante una revelación. Mi duda, continuó, no es una debilidad, es la prueba de que incluso el que domina necesita, al menos una vez, ser visto. El elegido bajó la cabeza en silencio, sin decir nada de lo ocurrido. Y eso fue lo que hizo que Vlad se acercara a él una última vez. No te equivoques, dijo con un murmullo que era advertencia y gratitud al mismo tiempo. Esto no te convierte en mi igual. El hombre levantó los ojos, sereno. No quiero ser igual, respondió. Apenas verdadero. Y por primera vez, Vlad sonrió de una manera que no llevaba máscara en absoluto. Entonces, has cumplido tu papel. La noche terminó sin música, sin gemidos, sin rituales programados. Terminó en silencio. El silencio más denso, elegante y peligroso que jamás había colgado sobre aquella mansión. Ese tipo de silencio que deja una marca que nunca abandona a ninguno de los que estuvieron allí. Y Vlad subió las escaleras solo después de que todos se hubieran ido. No porque fuera a recuperar su trono interior, pero porque, por primera vez, tenía algo nuevo que llevar. El recuerdo de haber sido visto y de haber sobrevivido.